de la Universidad Gerardo Barrios, de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, de la materia de Derecho Patrimonial, Civil y Mercantil. A continuación presento la tarea Exposición sobre Derechos Reales del Usufructo con el docente Juan Carlos Hernández Pérez en el año 2 del ciclo 2. En esta introducción vamos a iniciar con la siguiente exposición de análisis del derecho real. El derecho real no es una relación jurídica solamente, sino que es una potestad que se ejerce sobre una cosa. Viene del res latín que significa cosa y se ejerce de una persona jurídica o física respecto de un bien determinado. Son derivaciones del derecho humano a la propiedad privada. Ejemplos del derecho reales tenemos lo que es la propiedad, prenda, hipoteca, usufructo, entre otros. Sus características son muchas, por ello son inscribibles, significa que todo el mundo debe respetarlo. Persecución significa que su titular tiene derecho subjetivo de acción para ir tras ello, por ejemplo, acción de hipoteca. Disposición significa que su titular puede emplear el derecho real que se trate. Así que el derecho, en esta introducción, el derecho real, es muy útil, pero poco conocido por algunas personas. Bueno, en esta exposición hablaremos del usufructo. El usufructo es el derecho real de naturaleza civil, como su nombre lo dice. Es un derecho real por virtud del cual se concede el uso y el disfrute de uno o varios bienes tangibles o intangibles, o sea, materiales o inmateriales. Pueden ser marcas, patentes, puede ser derecho de autor o cualquier cosa que sea que la persona sea propietaria del inmueble o mueble, puede ser un carro o una casa. La persona accede a ir a donde un notario y firmar un documento y poder brindarle así el goce y el disfrute al usufructuario. Entonces, así es como los patrimonios no solamente son tangibles, sino que también pueden ser intangibles, es decir, inmateriales, como el patrimonio es el derecho que la persona posee sobre una cosa, entonces es algo inherente a la persona que se mantiene siempre con ella y la persona puede acceder ese derecho a otra persona y así se vuelve en lo que es el usufructo. En El Salvador, según el Código Civil y Mercantil, en las acciones de los frutos son varias y el artículo 625 se llaman frutos naturales los que la naturaleza ayuda o no, con ayuda o no de la industria humana. Estos son, por ejemplo, árboles frutales que se pueden llegar a tener. En el artículo 627 dice que los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o por hechos del hombre, al poseedor de la buena fe, al sustrario del arrendamiento. Así, los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por los cultivos y las frutas, semillas y demás productos de los vegetales pertenecientes al dueño de la tierra. Así también los pieles, lanas, leche, cría y demás productos de los animales que el dueño puede tener de estos. El artículo 628
dice que se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo periódico o a fondo perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. Así que en ese sentido, digamos, son aquellas deudas que las personas pueden tener también. El artículo 629 dice que los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales. Pasamos a la siguiente. El usufructo tiene características. Es un concepto jurídico en el que se posee la titularidad de un bien, ya sea material o inmaterial, o sea, tangible o intangible. Este propietario no tiene el derecho de usarlo y disfrutarlo, ya que ese derecho solo corresponde únicamente al usufructuario. El usufructuario es el que posee el derecho de usar lo ajeno y poder percibir y gozar de sus frutos. La persona transfiere su poder de uso y goce, despojándose de estos y dándoselos al usufructuario. Ese es el derecho del usufructo. En el Código Civil de El Salvador encontramos en el artículo 769 el derecho de usufructo, que es un derecho real considerado de la facultad de gozar de una cosa con cargo de una conservación, forma y sustancia. Tiene que conservar su forma y sustancia según el código y de restituirla a su dueño posteriormente. Tiene que restituirla a su dueño. En el artículo 770 el usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el de nudo propietario y el del usufructuario. Tiene por consiguiente una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida la propiedad. Bueno, y tenemos las diferencias entre quién es un nudo propietario y el usufructuario. Bueno, el nudo propietario, ¿quién es? El dueño, el que ha accedido el derecho al usufructuario. Y el usufructuario es aquel que recibe la propiedad y puede hacer uso, goce, rentarla o explotarla de cualquier manera, siempre y tanto se mantenga su forma, no vaya a hacer ninguna modificación ni la puede vender. En el artículo 771 dice que el derecho del usufructo se puede constituir de varios modos: 1 por la ley, 2 por testamento, 3 por donación y 4 que se puede también adquirir en usufructo por prescripción. La base doctrinaria para Javier Gallego en su libro Derecho del Usufructuario en el 2015 dice lo siguiente: en los cambios generales que se producen en las sociedades de carácter familiar, no es extraña la adopción de decisiones por las que la generación propietaria de la compañía que se autorrevela en la gestión de los negocios familiares, además de ceder la gestión de la compañía, cede también a la siguiente generación la nuda propiedad de las acciones o participaciones, reservándose el usufructo vitalicio de la misma.
repartiendo así en vida su herencia, pero con la clara intención de asegurar su sustento económico a través de la recepción de los beneficios, frutos de los negocios familiares. Es decir, el usufructo es el beneficio de los frutos, pero nada más es el uso del usufructuario. Él es el que se va a beneficiar de la propiedad. En este caso, lo que está diciendo el autor es de una empresa, por ejemplo. Pero vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Don Juan quiere heredar una casa a su hijo Carlos, pero Don Juan quiere seguir viviendo en su casa. O quiere ser siempre el dueño de la casa. Entonces se la da por usufructuario a su hijo y le da su goce, le da que él pueda tener el goce de la propiedad y se presentan ante un notario para firmar un documento llamado contrato de donación usufructo vitalicio, donde se estimulan los términos y las condiciones. Así don Juan es el dueño de la propiedad, pero don Carlos, su hijo, puede cultivar la propiedad, arrendarla o disfrutarla simplemente. Así que tenemos una famosa frase que no todo es fiesta. En el artículo 969 se protegen los derechos o se protege la vida de la persona que va a dar su derecho al usufructuario. Y dice que no son dignos de suceder al difunto como herederos o legatarios el que ha cometido el crimen del homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perder o perecer a la persona pudiendo salvarla. O sea, intencionalmente dejó morir al nudo propietario para quedarse con la propiedad. Así que pasamos a lo siguiente. Limitaciones y obligaciones del propietario. En el artículo 782 tenemos el artículo 994 que dice que el usufructuario está obligado a respetar los arrendamientos de las cosas fructuarias y las limitaciones y obligaciones del usufructuario. Dice que el artículo 804, el usufructuario responsable no solamente de sus hechos u omisiones, sino de los hechos ajenos a que esas cosas puedan estar sucediendo. En fin, el usufructo en el artículo 809 dice que se exige por la muerte o de los usufructuarios, por la resolución de los derechos del constituyente, por la conciliación del usufructo de la propiedad y finalmente por la renuncia del usufructuario. Y tenemos la jurisprudencia en el amparo 102-2024, el caso de unas personas que accedieron su goce o el disfrute de su propiedad a otras personas, pero después querían quitarle ese goce y ese disfrute y habían firmado un usufructo vitalicio, el cual eso no se puede hacer. Entonces en este caso se conserva el derecho de propiedad por el resto de su vida. Este es el caso más común que se da en nuestro país de El Salvador, donde los padres heredan a sus hijos de esta manera también. En conclusión, el usufructo es el derecho que se le permite a una persona de disfrutar de un bien mueble o inmueble, aunque sea dueño, es decir, puede utilizar pero no puede transferir. Se diferencia de un alquiler o renta porque el usufructo se tiene facultades similares a las de una propiedad. Por ejemplo, puede vivir en el inmueble e incluso arrendarlo, recibir los beneficios económicos de este mientras pueda. El dueño de la propiedad sigue siendo el propietario, sigue siendo el dueño legal, sin embargo no puede vender ni transferir la propiedad sin el consentimiento del usufructuario. El caso más común en El Salvador es el asunto del usufructo vitalicio, donde una persona tiene derecho de usar la propiedad durante toda su vida.
Este es el caso más común que se da en El Salvador y esta ha sido la presentación. Muchas gracias.